También supo reconocer la diferencia y buscar el encuentro y el consenso en los momentos difíciles de la historia republicana. Eso representa al demócrata, el que sin renunciar a sus valores y a sus principios entiende que no es el tiempo de los dogmatismos, que no es la hora de la verdad absoluta, sino que es la hora siempre en la modernidad del encuentro, del acuerdo, de la búsqueda de las tareas comunes que permitan elevar la vida de unos pueblos que, como los nuestros, siempre requieren de sana paz, de concordia y de entendimiento. Carlos Andrés Pérez es un venezolano que amó profundamente toda la patria. Es un venezolano que supo entender el concepto de soberanía en su dimensión moderna y que supo entender la visión nacionalista en una perspectiva auténticamente contemporánea. Dejó atrás las visiones chauvinistas, pero nunca fue un hombre que renunció a los valores superiores de la nacionalidad. En su primer gobierno tiene el mérito de haber entendido las corrientes que en América Latina se movían para defender la soberanía y los valores que en ese momento estaban en boga. Por eso asumió la nacionalización del petróleo como un objetivo importante en la afirmación venezolana, en el control de la riqueza nacional. No necesitó arroparse con la bandera, no necesitó descalificar a nadie, no necesitó atropellar los derechos de nadie para poder entregarle a Venezuela la plena soberanía y el ejercicio total de su industria fundamental, como es la industria del petróleo. Eso tiene una lectura, sobre todo para quienes piensan que el ejercicio de la soberanía es un abuso frente a los derechos de quienes trabajan o viven en una geografía determinada. Porque hoy en día nuestra nación y nuestra patria existe y tiene que seguir existiendo sin desconocer la existencia no solamente en las vecindades, sino en su propia realidad geográfica de una diversidad tanto cultural como política, como económica, que estamos obligados todos a respetar. Fue un hombre de su tiempo y fue capaz de entender cómo los modelos políticos y económicos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, estaban cambiando. Y por eso, en el gobierno segundo que tuvo la tarea de conducir, inició un proceso de modernización, un proceso de adecuación de nuestra economía y de nuestra gerencia pública a las realidades del mundo contemporáneo. Y esto no fue cabalmente comprendido por nuestro país. Pero no queda duda de que fue un hombre que entendió perfectamente el signo de los tiempos. Tenemos una pequeña falla en la transmisión de este acto fúnebre en honor a los restos de Carlos Andrés Pérez, que se está realizando a esta hora, en este minuto, en la sede del Partido de Acción Democrática, ubicada en El Paraíso. Nosotros enseguida retomamos la transmisión, vamos a colocarla para ustedes en primer plano en las pantallas, pero les resumimos hasta ahora lo que ha ocurrido. Desde temprano se han presentado allí algunos líderes políticos de diferentes partidos que hacen vida en el país, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, por supuesto de COPEI, y en este momento habla el gobernador del estado Táchira. No se detuvo a ponderar la justicia o la injusticia, sino que se puso por encima de ella para dejar sentado que lo importante en un país moderno, en una sociedad democrática, es la vigencia de las instituciones, porque ellas son las conductoras de la vida social. Los hombres somos presentes, pero somos pronto pasado. Los hombres somos contingentes, estamos de paso, pero las instituciones quedan. Y cuando se fracturan y se destruyen las instituciones, se crea la anarquía, surge la violencia y se destruye la patria. Hoy quiero entonces reconocer esa voluntad creadora, ese empuje
que caracterizó al presidente Carlos Andrés Pérez en su dimensión de líder venezolano. El hombre que sí camina, el hombre de la democracia con energía, el hombre que supo sacudir la fibra de un pueblo para conducirlo en el destino de la democracia. Pero permítame ustedes, y permítame el pueblo de Venezuela, que desde esa perspectiva de venezolano integral, yo que tengo en este momento la inmensa satisfacción, pero también la inmensa responsabilidad de representar a todo el pueblo del Táchira, haga un señalamiento o una remembranza desde una perspectiva tachirense de la vida de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue un tachirense universal. Fue un tachirense que se entregó por completo a Venezuela, que tuvo las características de aquella generación de hombres de empuje, de coraje, que fueron capaces de romper el aislacionismo que geográfica y políticamente estaban sometiendo a aquella región importante de nuestra patria. Es el hijo del café. El hijo del café fueron todos los líderes civiles y militares que desde la Revolución Liberal restauradora de 1899 levantaron la bandera de la gran dignidad para decirle a la patria nacional que nosotros, los de aquellas montañas, somos parte de la vida venezolana y tenemos derecho a un espacio en esta patria nuestra. Me parece oportuno en esta despedida a Carlos Andrés Pérez recordar esta circunstancia. Y lo quiero decir porque recientemente, en un discurso desde la Asamblea Nacional, el ciudadano presidente de la República, refiriéndose en términos peyorativos a su eminencia, el cardenal de Venezuela, señalaba que otro pastor de nuestra iglesia debería ser el que tuviese la mitra del episcopado capitalino. Señalaba el ciudadano presidente que no debería ser cardenal de esta patria nuestra, de esta arquidiócesis de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino. Refería a él que el pastor debería ser otro, que es precisamente nuestro obispo tachirense. Y dijo: allá tienen en el Táchira, castigado y en el exilio, al excelentísimo Monseñor Mario Moronta. Y a mí me parecía una ofensa tan grande a la dignidad de nuestro pueblo decir que trabajar allá, que servir en tierra tachirense, era estar en el exilio, era estar castigado. ¿Qué significa eso? Que para quien conduce la República, aquella región de Venezuela no es parte integral de nuestra nación y por lo tanto no merece la atención que esa tierra requiere. Pues bien, Carlos Andrés Pérez, que nació allá en la Vega de la Pipa, una comunidad campesina de Rubio, supo ser parte de aquella región y supo ser y entender a toda la Venezuela, desde Huiria hasta San Antonio del Táchira, desde las inmensidades del Caribe hasta las profundidades de la Amazonía venezolana. Carlos Andrés Pérez entendió y comprendió a Venezuela toda, pero nunca dejó de ser un gocho. Por eso fue el gocho que vibró en Venezuela y que supo entender a la Venezuela toda. Y ese es un tema importante de reivindicar por quien hoy tiene la función de hablar aquí en nombre del pueblo tachirense. Fue siempre un hombre apoyado por el pueblo tachirense. Y lo digo como miembro que soy de la democracia cristiana. Carlos Andrés fue diputado a una asamblea legislativa regional en 1945, en los albores de la democracia. Un hombre joven que empezó su carrera ejercitando la función parlamentaria en el foro regional. Y desde entonces, cuando asumió las tareas de dirigencia nacional en los tiempos de la dictadura, al lado de los líderes fundacionales de su partido, más nunca volvió a vivir en tierra tachirense hasta que le tocó volver a vivir en Ciudad por Cárcel y a ser candidato a senador
para recibir el último tributo que con el voto el pueblo le dio cuando lo eligió senador en la última etapa de la democracia contemporánea y del Congreso Democrático de Venezuela. Desde entonces, desde haber sido diputado regional, desde haber ejercido la diputación también en los albores de la democracia después de 1958, durante 2 periodos como diputado al Congreso de la República por el Estado Táchira, y luego al ejercer y recibir el voto de nuestro pueblo para la presidencia, y finalmente cuando fue elegido senador por el Táchira al último Congreso Democrático de este país, siempre recibió Carlos Andrés Pérez el voto del pueblo tachirense. Fue tan contundente que la histórica tradición social cristiana que los estados andinos tuvieron desde 1945 se vieron desequilibradas o cambiadas en 1973 con el triunfo de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República. En 1973 se quebró la mayoría copellana del Táchira y emergió el liderazgo fuerte de Carlos Andrés Pérez, que lo acompañó hasta su última elección. Y eso hay que reconocerlo, porque eso demuestra un proceso de raíz, de intercambio profundo con el pueblo. Esos liderazgos que se construyen desde las bases, que se cimientan sobre la relación humana, esos liderazgos que son producto de un sistemático quehacer y de una tarea por engrandecer a la región. Obviamente que no voy a abusar de todos ustedes recordando los logros que con su esfuerzo como parlamentario y como presidente Carlos Andrés Pérez le hizo al pueblo tachirense, como el que le hizo al pueblo venezolano. Pero vale decir esta mañana, este mediodía, que representó dignamente a su pueblo, que fue un excelente parlamentario del Táchira y que fue un presidente que siempre tuvo la voluntad de engrandecer a su región y a su país, y que queriendo a su tierra supo querer a toda la patria, porque amar a la patria chica no significa negar la patria grande, es una sola, es una simbiosis. No es posible la patria grande si no hacemos crecer nuestras patrias chicas, y hoy necesitamos que las patrias chicas tengan fuerza, y de eso Carlos Andrés dio un gran testimonio cuando, siendo presidente, impulsó el proceso de descentralización que le permitiera a cada región organizar su propio destino y tener su propia grandeza. Es en 1989 cuando se proclama la ley de elección de los gobernadores de estado, y ahí comienza precisamente la posibilidad de que cada patria chica tenga el derecho a su propio destino. Pero sobre todo en estos tiempos, en esos tiempos finales del siglo XX y en estos años comienzos del siglo XXI, una Venezuela que fue transformada radicalmente por la democracia, aquella patria rural, aquel país de pequeñas comunidades, hoy es un país urbano, es un país de regiones con talento suficiente para comprender sus necesidades, para planificar su desarrollo, para impulsar su crecimiento. Y si cada una de las patrias chicas tienen la posibilidad de organizarse, de planificar su desarrollo, de impulsar sus cambios, la patria grande toda será próspera, será moderna. Pero lamentablemente ese avance significativo que le otorgó a Venezuela el liderazgo de ese momento y la presidencia de Carlos Andrés Pérez en 1989 quiere ser borrado para resucitar el viejo vicio del centralismo. 200 años de vida tiene la República. Este 5 de julio del 2011 se cumplieron 200 años del nacimiento de Venezuela como república independiente. Y de esos 200 años, 180 han sido de centralismo, 150 de militarismo. Ya basta de militarismo y ya basta de centralismo. Es la hora de la civilidad, es la hora de la descentralización. Eso representa a Carlos Andrés Pérez también, junto a otros líderes históricos de esta sociedad democrática, junto a Rómulo Betancourt, junto a Jovito Villalba, junto a Rafael Caldera, junto a Raúl León,
Marconi, junto a Luis Herrera Campins, son los líderes de la civilidad democrática que Venezuela tiene que reivindicar. Y en esta hora, en la cual vuelve a surgir con fuerza la bota militar que pretende oprimir la dignidad de la República.